Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo. Conoce tu pueblo. Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo. Muy buenas y bienvenidos a este espacio en la Radiotelevisión Municipal de Marmolejo. Le damos hoy la bienvenida a Antonio Herrera, Lucho, más conocido como Lucho, maestro de educación primaria del Centro de Educación Primaria San Julián, y a Noelia Manzaneda, profesora de Geografía e Historia del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo. Muy buenas a ambos y bienvenidos. Buenos días. Y dirán ustedes, ¿por qué están aquí? Pues hoy comienza una nueva iniciativa organizada por ambos centros escolares que se denomina Conoce tu pueblo, Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo. Y van a ser ellos, precisamente, los responsables de este programa, los que se encarguen de contarnos en qué consiste. La primera pregunta es obligada, Noelia. ¿En qué consiste esta serie de podcast? Pues hemos diseñado como una especie de píldora educativa que la hemos trazado con los alumnos tanto del Colegio San Julián como del IES Virgen de la Cabeza, que van a consistir en dar una serie de información breve, pero precisa, sobre diversos temas, tanto de la historia como de la cultura y el patrimonio de aquí de Marmolejo. Y queremos con eso pues que el resto de la gente de Marmolejo pues vaya conociendo más cosas de su pueblo. Además de ese objetivo, ¿qué otros objetivos educativos se persiguen con este proyecto? Bueno, este programa está dentro de los programas de innovación educativa de la Junta de Andalucía, y el objetivo final de todo ello es precisamente innovar a nivel educativo, de tal manera que distintos aspectos fundamentales para la formación tanto de los niños como de los jóvenes pues se hagan de forma más creativa, de forma más innovadora, que se empleen otro tipo de recursos distintos a los que se han utilizado tradicionalmente. En ese contexto de innovación hay distintos programas y nosotros nos hemos acogido, por un lado Noelia, que lleva ya más de un curso con él, y en este año en San Julián, al de Vivir y Sentir el Patrimonio, que es el nombre del programa. Y lo que persigue este programa en concreto es acercar el patrimonio histórico, cultural, pues a los pobladores en este caso de la localidad en las que se desarrolla. Hay infinidad de iniciativas en otros municipios y en nuestro caso pues hemos tenido a bien pues hacerlo una serie de actividades de forma conjunta, un poco también pues para ir más allá y hermanar en algún sentido los dos centros educativos. Finalmente, creo que de este programa que se lleva a cabo desde el IES y desde el colegio, se habla de patrimonio, se habla de cultura, se habla de cosas históricas y no tan históricas de Marmolejo. Lo hablan los niños y lo hablan en las casas, la familia, porque también se tira mucho de conocimientos previos que tienen en las casas, de cosas que han pasado, de personas que conocen, etcétera, etcétera. Entonces creo que al fin y al cabo es una forma más de educar, de formar a los niños con otras herramientas. Uh-huh. Y en ese proceso, porque me imagino que el alumnado que se va a sentar aquí durante todos estos programas ha tenido que hacer un proceso de búsqueda de información. ¿Cómo ha sido ese proceso de búsqueda de información y qué cambio habéis notado vosotros como docentes? Yo de eso te puedo hablar un poco más porque mi programa este año es como una continuación del año pasado. El año pasado ya nos preocupamos de estudiar con los alumnos, por clases, por grupos, entre los profesores implicados, porque esto es un proyecto que hay mucha gente detrás. En nuestro centro hay más de 30 profesores que pertenecen a este programa, ¿no?, que participan. Entonces, los niños buscaron una serie de información sobre determinados elementos patrimoniales del pueblo y los trasladaron a un código QR. Con ese código QR lo que nosotros hicimos fue un juego final, el gran juego patrimonial lo llamamos, en el mes de junio, donde tuvieron que ir leyendo esos códigos QR por el instituto y contestando a un test, y luego se pasó eso a un quiz, tuvimos un equipo ganador, un grupo que ganó, incluso los profesores se implicaron y también ganó una profesora.
Y eso nos lo habíamos quedado como dentro del centro, porque estábamos con lo de la situación del COVID, un poco posterior al COVID, y no le pudimos dar difusión. Y nos quedó cojo el proyecto porque no salió del centro. Entonces este año nos planteamos, ¿por qué no, con ese trabajo previo de los alumnos, por qué no lo sacamos fuera? ¿Y de qué manera? Pues hemos ideado varias fases dentro de nuestro programa y esta es la primera que vamos a abordar. Entonces los nenes están muy implicados y cada vez conocen más cosas de su pueblo. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué la hacéis de forma conjunta entre ambos centros educativos? Pues la verdad es que nosotros coincidimos allí en el programa cuando hicieron la reunión inicial y no sé, enseguida como que hicimos, ¿no?, piña un poco. Sí, coincidimos en los intereses. Un interés común, que era, a mí el interés es que los nenes conozcan su pueblo y las cosas de su pueblo. Creo que es fundamental dentro de y sobre todo en la asignatura que yo imparto, historia, pues tienen que conocer la historia de aquí, su historia local. Y entonces, hablando Lucho y yo, pues había cosas que sí las podíamos llevar en común, paralelas, y otras cosas pues que cada uno tenía su línea de trabajo. Yo lo expuse allí en el centro y tú en el colegio, Sí. y vimos que era adecuado y pedimos ayuda al ayuntamiento, y el ayuntamiento, como siempre, pues con las manos, con los brazos abiertos, ¿no? Y aquí estamos, a ver cómo se desarrolla. Estoy segura de que se va a desarrollar con toda normalidad y va a ser todo un éxito. Y aunque sea un proyecto conjunto que viene de la Junta de Andalucía, tenéis cada uno nombres distintos, porque lo habéis preparado vosotros. Hablarnos un poco de esos nombres. En tu caso, Noelia, le damos voz a nuestro patrimonio y en el de Lucho, el marmolexo. Pues el mío le damos voz a eso, le damos voz a lo que previamente hemos trabajado el curso anterior. ¿Y cómo le damos voz? Pues llevándolo el trabajo al pueblo y, como dice Lucho, a la familia, a las casas, y que no se quede solo para nosotros, que salga fuera. Bueno, nosotros le hemos querido dar un cariz, una excusa lúdica al final y queremos también formar o dar forma a un juego en el que cada uno de los cursos de primaria pues va a tener su protagonismo. Se trataría de una especie de trivial con sus 6 quesitos. Cada quesito sería una temática en concreto y para esto evidentemente están implicados todos los docentes del centro con su tutoría, porque cada nivel va a trabajar un aspecto. Entonces, por decirlo así por encima, bueno, primero el primer curso va a trabajar las costumbres y tradiciones, a su nivel, evidentemente, son niños de 6 años, que tampoco pueden hacer, no le puedes pedir unos trabajos de investigación ni nada por el estilo, pero a su nivel van a trabajar este aspecto. En segundo van a trabajar el callejero y la caminería, también a su nivel. En tercero, el paisaje natural, muy importante, y los elementos vinculados de patrimonio a él. En cuarto, los monumentos y los yacimientos arqueológicos. En quinto, van a continuar trabajando con aspectos relacionados con el balneario. Y en sexto, van a trabajar historia general. Y ya aquí en sexto, pues sí, ya se le pide un poquito más. Me copié un poquito de la idea de Noelia con los códigos QR y a través de ellos pues están teniendo acceso a una serie de informaciones con las cuales tienen que responder unos cuestionarios y de ahí sale un guión que después vendrán aquí a la televisión y a la radio a exponerlo. Todo este conjunto de trabajitos que van a hacer por curso finalmente tienen que dar lugar a una batería de preguntas relacionadas con esos aspectos que nos darán las tarjetitas del juego que después pues se pondrán a jugar como un trivial y a base de repetir, que es la idea, a base de repetir esas preguntas, porque si yo nombro, por ejemplo, como tenemos hoy aquí la reproducción de la espada de Marmolejo, la espada de Marmolejo y nombro a Howard Sanders, que fue el que la describió, pues ya sé que esa persona está vinculada, ese arqueólogo está vinculado a Marmolejo por esa vía. Y a base de repetirlo, pues creo que es la mejor forma de que se vayan quedando algunas cositas que muchas veces de otra manera le supondrían bastante dificultad por la distancia que hay entre sus intereses y lo que pretendemos enseñar, que es la idea, hacerlo jugando. Pues muy interesante. Y ahora, aprovechando que estáis vosotros aquí como inicio de esta serie de píldoras de historia y cultura de Marmolejo, yo quería pediros un consejo para ese alumnado
que ahora mismo hay algunos detrás de las cámaras viendo, para que se sientan cómodos aquí? Pues el principal consejo que ellos pueden y que eso saben hacer y que son capaces de eso y de mucho más. Por lo menos las alumnas que vienen hoy, que están ahí enfrente y que nos están viendo ahora mismo, esas son capaces de eso y de mucho más. Y a los alumnos tuyos, pues lo mismo. Hombre, yo lo que le he dicho viniendo para acá es que sean naturales, que no hagan posturas raras ni cosas raras, que muchas veces también se estila eso delante de las cámaras de los móviles, que sean naturales, que lo hagan de forma natural, como lo hemos estado preparando y ya está, que disfruten, porque bueno, se trata un poco de eso, de disfrutar del momento y de la oportunidad y ya está, y que sigan aprendiendo de esta manera. Pues muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y os esperamos también al finalizar toda esta serie de programas para que realicéis una valoración de cómo han ido. Vale, esperemos que sea buena la valoración, que hagamos, no sé. Bueno, vamos a ver. Se lo tienen que trabajar, ¿eh? Eso, no lo regalamos. Ahí. Muy bien, gracias, Toñi. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Conoce tu pueblo. Hola, yo soy Gema Peña. Y yo, Gemma Espino, y vamos a hablar del tenor Luis Villarejo Santiago. Luis Villarejo Santiago nació en Marmolejo el 12 de mayo de 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil Española. Su padre, de origen granadino, al igual que su madre, ocupó la plaza de médico titular en Marmolejo, desde 1929 a 1938. En dicho año fue movilizado para ejercer como teniente médico en el ejército republicano. Por este motivo, la familia se ve obligada a regresar a Granada. Al finalizar la Guerra Civil, ejerció en Granada y desde allí la familia se trasladó al pueblo de sus padres, Santa Fe, donde murió su padre. Es en Santa Fe donde la madre de Luis Villarejo le pidió al maestro de la banda de música, Mariano Soto, que le enseñara solfeo a Luis, ya que era grande la afición por la música en esta familia. Así, por ejemplo, su madre tocaba el piano, su hermana cantaba, etc. Con 18 años, Luis llega a Madrid para cursar la carrera de perito agrónomo, la cual finalmente terminó abandonando para dedicarse a la música. Estudió por libre, pero finalmente cursó sus estudios en el Real Conservatorio de Canto y Música, junto a Ángeles Otey, finalizando la carrera en 1960 con el primer premio. Inicia entonces su carrera como barítono, actuando de solista en las primeras orquestas líricas, nacionales y extranjeras. Actuó junto a directores como Fruber de Burgos, Toldrá, etc., así como también canta como Victoria de los Ángeles en el estreno de La Atlántida de Falla, y también actuó con Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, etc. Intérprete de nuestra zarzuela por encima de todo, comenzó junto a José Tamayo en la temporada de 1961 a 1962 en el Teatro Guimerá de Tenerife, donde interpretó la obra Bohemios de Vives. Su éxito fue tal que ella como protagonista estuvo en la compañía de Tamayo nada menos que 11 años y ha formado parte de infinidad de montajes como barítono lírico. Sin embargo, sus dotes de actor le llevaron a hacer obras fuera de su repertorio, tales como El Barberillo de Lavapiés, El Rey que rabió, etc. Más adelante se produce su debut en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con la ópera La vida breve de Falla, y en esta ocasión lo hace junto a la compañía de Montserrat Caballé, interviniendo también en otras temporadas de este teatro con producciones tan conocidas como la del Manojo de Rosas de Emilio Sage. En 1987 comienza su despedida como cantante, siendo llamado en dicho año por el Teatro de la Zarzuela en Madrid, que le ofreció ser maestro regidor de escenario en la temporada de ópera y trabajó en la dirección escénica de distintos festivales de zarzuela como los de Tenerife, Córdoba, Baracaldo, etc. Luis Villarejo Santiago murió a la edad de 85 años el 13 de enero de 2021. Conoce tu pueblo. Hola, soy Javier Delgado.
Hola, soy José Manuel Sanfi y vamos a hablar sobre la espada de Marmolejo. Hace 110 años, en 1913, se estaba comenzando a construir la central hidroeléctrica de Casanueva. Para los trabajos de cimentación contrataron los servicios del linarense Antonio Conejero Sánchez. Al volar una de las rocas del río en una de las grietas a 1 metro de profundidad aparecieron 2 objetos metálicos. Se trataba de una espada y de un puñal. El puñal se deshizo al cogerlo, pero la espada estaba en perfecto estado. Antonio Conejero se la llevó a su casa, pero contó el hallazgo a su colega Horace Sanders. En el distrito minero de Linares, como en otros de la península, los trabajos se realizaban en minas que ya habían sido explotadas desde la antigüedad y los hallazgos arqueológicos en ellas eran habituales. Esto despertó el interés de varios ingenieros de minas por la arqueología y las antigüedades que en ellas se encontraban. En Linares, uno de esos ingenieros fue el londinense Horace William Sanders. Ese mismo año de 1913 había publicado en Londres un estudio sobre armamento íbero. Años después, en 1916, en la inauguración de los centros de Mengibar, llevada a cabo por el rey Alfonso XIII, recibió como regalo un estuche que contenía una espada hallada en los trabajos de cimentación de la presa. Este hecho motivó que Sanders publicara un artículo en marzo de 1917 en la revista mensual del cronista de Jaén llamada Don Lope de Sosa. En su artículo titulado Espada de bronce, contaba el hallazgo de nuestra espada y la describía junto con su fotografía, comparándola con la de Mengibar. Así se tuvo conocimiento para muchos del hallazgo. 4 años después, Sanders está considerado como uno de los pioneros de la arqueología protohistórica en España. Se trataba de una espada perteneciente al denominado bronce final, siglo XIII a IX a.C., en la península ibérica, lo que nos daría una antigüedad de unos 3.000 años. Desgraciadamente no sabemos el paradero de la espada, o si sigue existiendo. En el artículo Sanders dice a propósito de ella y de su propietario, la conserva con singular respeto como una de las joyas de su casa. Lo único que sabemos es que Sanders le envió una fotografía de la espada de Marmolejo al también ingeniero de minas y famoso arqueólogo Louis Siret, cuya documentación acabó depositada en el Museo Arqueológico Nacional. En su web actualmente podemos localizar la fotografía de la espada de Marmolejo. Años después, en 2010, Dirk Brandher y Magdalena Moscal del Hoyo de la Queen's University de Belfast, en Irlanda del Norte, y de la Universidad de Valencia, respectivamente, presentaron un artículo sobre las espadas del bronce final, en el que denominan a un subtipo de espada de esta época como marmolejo. Aquí tenemos una reproducción de las dimensiones de la espada. Este tipo se diferencia del resto en que tanto el uso como la guarda aparecen caladas, y la primera espada documentada con estas características es la nuestra de Marmolejo. ¿Por qué se cree que aparecen en sitios como este las espadas? Se piensa que podría simbolizar un rito por el que una familia o linaje reclama su derecho exclusivo a controlar ciertos pasos naturales estratégicos, tales como cruces de caminos o cursos de agua. En ambos casos, Marmolejo y Mengibar, el hallazgo tuvo lugar junto a importantes vados del Guadalquivir. Píldoras de historia y cultura de Marmolejo. Conoce tu pueblo. Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo.